En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada del Evangelio por Don Bosco. Don Bosco hizo un resumen de la Biblia, historia sagrada, y en la séptima época, capítulo tercero, nos habla de la vocación de los apóstoles. Vocación de los apóstoles. En el capítulo 4 de San Mateo, capítulo 4, versículos 18 siguiente, dice: caminando pues junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que se llama Pedro, y Andrés su hermano, los cuales echaban la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron al instante las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, que en la barca con Zebedeo, su padre, componían las redes, y los llamó a ellos también. Ellos, dejando luego la barca y su padre, le siguieron. Y después, ¿qué va a pasar? Y bien, nuestro Señor va a pasar la noche en oración y va a escoger 12 de entre los apóstoles, que van a ser apóstoles más bien, es decir, enviados. Entonces hay lo que llamamos discípulos y hay los apóstoles. Todo cristiano es discípulo, sí, pero los apóstoles tienen una categoría superior, son los enviados, los embajadores de Cristo. Apóstolos en griego significa enviado, apóstolos significa enviado, y su traducción en latín significa misionero. Missus en latín, enviado, apóstolos, enviado en griego. Entonces nosotros tenemos las dos palabras en latín y en griego. Entonces, Don Bosco hace este resumen. Una gran muchedumbre de hombres atraídos por los luminosos milagros obrados por Jesús se hicieron discípulos suyos. Entre estos escogió 12, conocidos comúnmente con el nombre de 12 apóstoles. Sus nombres son Pedro. Pedro siempre está primero en la lista de los apóstoles. Pedro y Andrés, su hermano. Pedro y Andrés, su hermano. Santiago el mayor y Tomás. Santiago el menor, hijo de Alfeo. Simón, apellidado el celoso. Judas Tadeo, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que más tarde hizo traición a su Dios maestro. A estos se unieron más tarde 72 discípulos, destinados también para la predicación del Evangelio. El Salvador, después de haber hecho esta elección, nombró a Pedro jefe de los apóstoles y de los discípulos, y luego dio comienzo a su maravillosa predicación, por ejemplo, en el sermón de la montaña. Un día nuestro Señor pregunta a los apóstoles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo? Unos dicen que Elías, otros Jeremías, otros de los profetas. Y Jesús le contesta: ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Entonces Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, Hijo de Dios vivo. Y que Jesús contesta: bien, dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, no es la carne y la sangre que te revela eso, sino mi Padre celestial. Y por eso yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. Ahí vemos en este capítulo 16, 18 de San Mateo, que deja a San Pedro como jefe, dirigente de los apóstoles. Meditamos un poquito esto sobre el papel, este papel de los apóstoles como sacerdotes, porque el Jueves Santo los apóstoles van a ser ordenados sacerdotes. Cuando Jesús tomó el pan, lo bendijo y dijo: esto es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre, hagan esto en memoria mía, les daba el poder de consagrar su cuerpo y sangre. También Jesús los manda como embajadores suyos en San Lucas 10:16. San Lucas 10:16 dice: quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Es importante esto. Quien a ustedes escucha, mis embajadores, mis enviados, a mí me escucha.
Quien usted rechaza, a mí rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha enviado. Entonces los apóstoles realmente son los representantes de Cristo en la tierra. También Cristo dio a los apóstoles el poder de predicar y de bautizar. Vayan en todo el mundo, prediquen el Evangelio de todas las naciones, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 20, 19, el final del Evangelio. Entonces les da la misión de ir, predicar, enseñar, bautizar. Y también en el capítulo 20, 21, 23 de San Juan, les da el poder para los pecados. Esto también es importante saberlo. San Juan 20, capítulo 20, versículo 21, 23. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, a quienes perdonados, y a quienes tienen que ser retenidos. Entonces aquí vemos que Jesús realmente da un poder sacerdotal que solo Dios tiene, pero los pecados lo da a los apóstoles. Por lo tanto, los protestantes que pretenden confesar directamente con Dios, bien, no obedecen al Evangelio, contradicen el Evangelio. También los apóstoles, especialmente San Pedro, en el capítulo 21, al final de San Juan, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, 3 veces. Ay, Señor, ¿sabes todo? Te amo. Pastorea mis ovejas, mis corderos. Entonces, este papel de pastorear, de adoctrinar, enseñar, viene de Cristo comunicado a los apóstoles. Entonces dijimos, escoge los 2 apóstoles, el jueves santo los ordena sacerdotes, San Lucas 22, cuando hagan esto en memoria mía, les da el poder de los pecados, San Juan capítulo 20, versículo 21, 23, les da el poder de representarlo, San Lucas 10, 18, 16, quien nos escucha, me escucha, les da el poder de predicar, enseñar, bautizar, San Mateo 20, 19, 20. Y vemos que los apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo el día de Pentecostés, predican, enseñan, bautizan. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 25, es muy importante, los apóstoles no permiten que cualquiera hable otra doctrina en nombre de Jesús. Dicen, escuchen esto, es importante, unos cristianos judíos de Jerusalén fueron a Antioquía de Siria perturbar la comunidad recién bautizada, de origen pagana, griega, siria. ¿Qué dicen los apóstoles? Gente sin nuestro conocimiento y nuestra autorización fue perturbar a ustedes. No les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, abstenerse de la fornicación, de la sangre, de culto de ídolos, etc., etc. Entonces aquí vemos que los apóstoles, si intervienen, no dejan a cualquiera perturbar la comunidad cristiana. Por lo tanto, decir yo sigo la Biblia y hago lo que quiere, y bien la Biblia dice otra cosa. Dice que hay una autoridad humana que no permite, dice, gente sin nuestra autorización y nuestro permiso y su conocimiento fue perturbar a ustedes. Y vemos también en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28, dice San Pablo, el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre, cuídense de ustedes y del rebaño. Entonces aquí San Pedro, ¿no? Dejó lugartenientes. El Espíritu Santo, mediante los apóstoles, no es cualquiera, el Espíritu Santo me dijo, no, mediante los apóstoles, y poseen de mano, y se le entrega el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo os puso obispos, sacerdotes mayores, frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre, cuídense de ustedes del rebaño. Porque habrá lobos feroces que de entre ustedes van a salir, que van a hacer daño al rebaño. Estos son Hechos de los Apóstoles 20, capítulo 20, 28, ¿sí? Y también en la carta de Tito, capítulo 1, ahí San Pablo dice, te dejé en Creta como obispo arreglar las cosas. Entonces hay una autoridad. Y 2 Timoteo 2:2 dice a Timoteo, San Pablo dice a Timoteo, obispo, lo que oíste de mí, comunica a la gente apta, capaz de comunicar a otros. Y al mismo Timoteo, obispo, dice, Timoteo, guarda el depósito. ¿Cuál depósito? El depósito de la fe. 1 Timoteo 6:20. Y en otro lugar dice, que nadie menosprecie tu juventud. Era obispo, jefe de los sacerdotes. Ahora,
En griego, presbíteros, significa el anciano. Ok, en griego clásico, pagano, ok. Pero en griego cristiano, este presbítero es sacerdote. Y no es necesario que sea canoso, anciano. Es verdad, el sacerdote por sus estudios, formación, ya tiene esa vida de anciano, ok. Pero no es necesario que sea canoso. La prueba, San Pablo dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud. Por lo tanto, no era canoso ni anciano. Y era jefe de los ancianos. Entonces, cuando los protestantes en la Biblia traducen los ancianos, es decir, los presbíteros, es tergiversado la cosa. ¿Por qué? Porque ellos no quieren sacerdocio, no tienen sacerdocio. Por lo tanto, hoy, en español, decir presbítero o sacerdote es lo mismo. ¿Sí? Cuando el Evangelio en griego habla de los presbíteros, habla de los sacerdotes. Entonces vemos que Cristo escogió los dos apóstoles, les da el poder de predicar, de enseñar, de bautizar, de representarlo, de guiar el rebaño, de perdonar los pecados, consagrar su cuerpo y sangre. Es muy importante esto. Los apóstoles sí dejan lugartenientes. Hechos de los Apóstoles 20, 28. El Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con sangre. Ahora esta iglesia, con todos los cristianos, dirigida por los obispos, ok. ¿Y quién nombró a esos obispos? ¿El Espíritu Santo así solito, invisible? No. Por la boca y mano de los apóstoles. Nadie es sacerdote, nadie es obispo, si el obispo no le impone la mano, entregando al Espíritu Santo la autoridad y la misión. Entonces, esto es lo que quería decirles. Ahora veamos un poco más espiritual, la misión del cargo sacerdotal. En las dos habla Cristo, ustedes son sal de la tierra, ¿no? Sal de la tierra, luz del mundo. De hecho, después de la aventuranza, eso dice San Mateo, capítulo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y pisarla, ser pisada. Entonces aquí, en las dos figuras, sal de la tierra, luz del mundo, manifiesta Jesús a sus apóstoles y discípulos cuán alta es la vocación que tienen en su reino, en su iglesia. En la primera figura les representa a Jesús los deberes de su cargo sacerdotal. Con ella les quiere decir Jesús, como la sal hace sabrosos a los alimentos y los preserva de la corrupción, así vosotros, sacerdotes míos y cristianos, debéis traer a los pecadores al camino de la virtud y de la santidad para que se hagan agradables a Dios y se preserven de la corrupción del pecado. Como la sal preserva de la corrupción, así no solo el sacerdote, sino también los demás cristianos, y a mayor razón religiosos, religiosas, deben de ser sal y luz. También les dije la misión de enseñar. La misión del cargo de enseñar dada a los apóstoles y discípulos la representa Cristo bajo la figura de la luz del mundo. Ustedes son luz del mundo. El Salvador quiere decir que debían esclarecer por medio de su doctrina las tinieblas del mundo sumido en pecado e infidelidad, e ir delante por el camino del cielo, iluminando a todos con sus obras y virtudes. Entonces, es una obligación del sacerdote y después de todo cristiano de ser luz para los demás y, si posible, enseñarles también. Entonces, debían esclarecer por medio de su doctrina las tinieblas del mundo sometido en pecados e infidelidad. Infidelidad que no son fieles a Dios. Se inventaron dioses. E ir delante por el camino del cielo, iluminando a todos con sus obras y virtudes. Puesto que como caudillos de los fieles, ocuparán un puesto muy elevado, y los ojos de todos se fijarán en ellos. A la vez indica el Salvador, no se enciende la luz para ponerla bajo el selemín, que ellos de sí y por sí mismo no pueden alumbrar después de luz, sino que Él enciende en ellos la luz. Su luz es una luz recibida, pero se verán tan compenetrados por esa luz divina que ellos mismos, no solo por su doctrina, sino también por sus obras y toda su personalidad, serían lumbreros y modelos.
Y bien, donde quiera hay un cristiano verdadero, hay otro ambiente. La gente dice, ¿esto qué tipo de persona es? Entonces, un cristiano debe absolutamente dar el ejemplo a todos. Y si uno ama, ¿qué debe hacer? Debe ayudar al otro. Por eso hace falta tener también celo apostólico. En las dos figuras del sal y de la luz indica asimismo el Redentor, que los apóstoles debían gastarse en su elevada vocación, como la sal solo sazona cuando se disuelve y la luz solo alumbra cuando se consume. Así los apóstoles de Cristo debían sacrificar a su vocación todas sus fuerzas corporales y espirituales, debían consumirse en cierto modo a sí mismos y en caso necesario dar su vida para iluminar y santificar el mundo, ni más ni menos. Entonces, sal del mundo, luz de la tierra. No solo deben ser los apóstoles, sino también deben ser los demás cristianos. Un cristiano debe ser diferente de los demás. La luz es necesaria para caminar, para vivir. En el Antiguo Testamento, esa luz necesaria es Dios. Por ejemplo, Salmo 27, 1. Hoy es la palabra de Dios, Salmo 119. Los discípulos de Jesús deben ser también, como Él mismo, luz para los que yacen en tinieblas. Isaías 8:23. Me parece que esta antorcha representa la caridad que debe iluminar y alegrar no solo a aquellos que más quieren, sino a todos los que están en la casa, dice Santa Teresita. Con la caridad todas las buenas obras serán instrumentos de apostolado cristiano. Donde hay caridad cristiana verdadera, y bien hay difusión de la luz. La gente tiene ganas de ser cristiana. Son innumerables las ocasiones que tienen los fieles cristianos para ejercer el apostolado de la evangelización y de la santificación. El mismo testimonio de su vida cristiana y las obras hechas con sentido sobrenatural tienen eficacia para atraer a los hombres hacia la fe, hacia Dios. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican vuestro Padre que está en los cielos. Si los discípulos pierden su identidad cristiana, se quedan en nada. Es lo que ocurre con los restos de la sal. También los cristianos se convierten en un sinsentido si su seguimiento de Cristo no se traduce en obras concretas. El selemio es una medida de áridos de unos 8.7 litros que probablemente se utilizaba para apagar las lámparas de aceite por la noche, enviando así a la casa se llenara de humo. El Señor no da la luz para que la tengamos apagada. Entonces tenemos que la luz debe ser puesta en lugar alto y no bajo de la selemín para que no se apague. Entonces, en resumen, Cristo escogió los apóstoles, dijimos, los apóstoles dejaron lugartenientes, que son los obispos, los sacerdotes, presbíteros, los diáconos, pero todo cristiano debe ser luz y sal. Luz para guiar, sal para preservar de la corrupción. Ahora, si el mundo cristiano está corrompido, ¿quién va a dar el sabor? Nada. Por eso la decadencia actual. Yo, leyendo la historia, me doy cuenta que la corrupción total actual empezó en los países protestantes. ¿Por qué? Porque Lutero, al falsificar el Evangelio, eliminó 6 de los 7 sacramentos, han caído en el relativismo intelectual, moral, y después en lo que estamos. Entonces pidamos al Señor que tenga piedad de su iglesia, de todos los bautizados y de todos los que dicen dicen ser fieles discípulos de Él, para que estén en la única iglesia. Concluyo diciendo, como dice San Pablo, hay una fe, un Dios, un bautismo, una iglesia, que es columna de la verdad. Y los que fundan iglesias contrarias a la iglesia de Cristo, y bien hace el más grande pecado de su vida. Que Dios tenga piedad de ellos y nosotros también. Amén.